9:32, seguimos acá en 14 bis hasta las 10 de la mañana. Le damos la bienvenida a Luis Campos. Él es abogado, él es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y es además uno de los referentes a la hora de analizar estadísticas, sobre todo vinculadas al mundo del trabajo. Para quienes sigan sus hilos de Twitter, su cuenta es @luiscampos76. Luis, bienvenido a 14 bis, un gusto tenerte al aire unos minutos. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, Luis, antes que nada, sin atarme a los últimos informes ni al dinamismo habitual de la información, quería ver cómo estabas viendo hoy, a esta hora, la carrera de precios y salarios. Lamentablemente acelerándose. Es decir, precios y salarios se están ajustando cada vez a niveles más elevados. Los últimos datos de inflación están hablando de una inflación interanual del 110% prácticamente, y los salarios vienen corriendo más o menos a esa velocidad. La información que tenemos de salarios es un poco más rezagada, es de marzo, pero lo cierto es que si vos ves la curva de precios y salarios, es decir, cómo se vienen comportando, ya no en los últimos 2, 3 meses, sino más como una tendencia de mediano plazo, lamentablemente vemos datos de inflación que mes a mes se van confirmando en el INDEC, y también cuando se publica la información de salarios, que van creciendo cada vez a porcentajes más elevados, lo cual tiene otro tipo de derivaciones, de problemas, que es que, por ejemplo, los contratos y en materia laboral, las paritarias, se empiezan a firmar cada vez por periodos más cortos. Es decir, este año, por ejemplo, no hubo acuerdos anuales. Dice que la dinámica de las paritarias venía siendo un acuerdo a principio de año para la mayoría de las actividades y luego sucesivas revisiones, pero siempre había una pauta anual que más o menos se seguía y después iba ajustando a lo largo del año. Ese escenario, sí, en un contexto de una inflación que corre a más del 100% anual y que es muy difícil de prever qué puede llegar a pasar en lo que resta del año, ya es un escenario prácticamente imprevisible. Entonces lo que terminó pasando es que los acuerdos se firman por 3, 4, 5 meses, con porcentajes mucho más elevados, una dinámica que en el cortísimo plazo hace que los salarios le estén empatando a la inflación, en niveles muy bajos históricamente. En el mediano plazo es insostenible. Bien, y te pregunto porque hay dos casos particulares, los que seguimos muy de cerca el mundillo de las paritarias, que da la sensación de que la única manera de empatarle e incluso de ganarle por algún punto a la inflación es firmando una cláusula gatillo, que de hecho es algo que firmó, por ejemplo, el sindicato del neumático el año pasado después de un conflicto larguísimo. Yo te quería preguntar a ver si es que el conflicto del el acuerdo del neumático es una excepción en un universo inmenso, o si es que hay otros gremios que ya están imitando prácticas de esa característica y nos estamos aventurando o anticipando a que los acuerdos sean con cláusula gatillo ajustada a la inflación. Por escrito, el año pasado hubo 2 acuerdos con cláusula gatillo. Al menos que yo recuerde, puede que se me escape alguno de la actividad portuaria, que son cuestiones muy específicas, pero de los que circularon así con una cobertura importante de la cantidad de trabajadores son el que bien citabas de neumático, después de un conflicto de muchos meses. Es decir, no es posible pensar un escenario donde todas las paritarias van a tener ese nivel de conflictividad, estaríamos en otro escenario. Y la otra que firmó una cláusula gatillo fue UTEDIC para la rama mutuales, pero a diferencia de la cláusula de neumáticos, UTEDIC negoció un poco más de un 70% y luego una cláusula gatillo que empardaba la inflación. Neumáticos negoció gatillo más 10, es decir, sí, ahora en junio, cuando termine de efectivizarse el ciclo paritario de neumáticos, que va de julio a junio, ahí calculan cuál fue la inflación del periodo y le suman 10 puntos porcentuales. Ahora, el resto de las actividades no han tenido cláusulas gatillo formales, escritas. Hay algunas actividades que ya vienen con una práctica de negociar inflación pasada, es una práctica no escrita, pero cuando vos ves los acuerdos, lo que hacen trimestralmente es negociar la inflación pasada. Algunas actividades muy importantes, ESMATA lo viene haciendo ya hace muchos años,
Sanidad lo venía haciendo para alguna de las ramas, laboratorios, droguerías, incluso ya el último año, y esto por ahí también como coletazo de la pandemia y de lo que significó para el sector, la pandemia, tuvieron incrementos superiores a la inflación, es decir, seguían corriendo la inflación, pero la cobraban mucho antes, lo cual redundaba en aumentos efectivos más importantes. Y después otras actividades que, si bien no tienen una cláusula gatillo de estas características, no van ajustando trimestralmente, a fin de año lo que hacen es empardar lo que fue su acuerdo salarial con lo que fue la inflación, por ejemplo, bancarios. Digo, para citar algunas de las que tienen mayor peso cuantitativo sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Después hay otras que tuvieron aumentos porcentuales en línea con la inflación, o incluso un poco superiores, que también muy importantes, comercio y construcción, pero que la distribución de las cuotas hace que se cobren muy tarde, con lo cual le empatan al final a la inflación, pero perdiendo mucho en el camino. Y hoy es algo, por ejemplo, se está viendo en la paritaria de comercio ahora, donde cerraron un acuerdo trimestral del 18% para abril-junio, con aumentos del 6% cada mes. Bueno, claramente ya se quedaron atrás en abril, seguramente se van a quedar atrás en mayo, y lamentablemente uno tiende a pensar que también en junio se van a quedar atrás. Después lo van a ajustar, pero en el interín, en el camino, fueron perdiendo contra la inflación. Luis, a ver, estamos hablando siempre de trabajadores registrados, incluso que están agremiados en sindicatos de alguna manera fuertes y poderosos. Pero digo, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en los que trabajan de manera informal? ¿Cómo está esa carrera entre precios y salarios los que trabajan en el sector no regulado, por decirlo de alguna manera? Ahí la información es bastante más fragmentaria. De hecho, los únicos datos que tenemos provienen del INDEC y vienen con cierto rezago de tiempo, es decir, son datos un poco más viejos, con lo cual lo que por ahí nos están mostrando es cómo era la dinámica del sector en los últimos meses del año pasado. Con esta prevención, que tiene que ver más con una cuestión metodológica, lo cierto es que toda la información que hay muestra que es un sector que le va peor en la discusión salarial, y esto además es algo esperable. Es un sector que no tiene capacidad de negociación colectiva, no tiene capacidad de discutir con los empleadores más allá del cara a cara, y además son sectores, el sector informal, en su mayoría se explica por 4 grandes actividades. Trabajo en casas particulares, que explica 1 de cada 4 trabajadores no registrados en el país. Comercio minorista, de muy baja escala, es decir, muy pequeños comercios con 1, 2, 3 trabajadores. El sector agropecuario, que también tiene una tasa de no registro muy elevada, y la industria de la construcción. De esos 4 sectores, te diría, hay 3 que tienen muy baja o casi nula capacidad de negociación salarial, que son el comercio de muy baja escala, informal, el sector agropecuario y el trabajo de casas particulares. Y la industria de la construcción, ahí habría que hacer alguna salvedad, pero lo cierto es que en términos generales el trabajo informal, el trabajo no registrado es el que peores chances tiene de discutir salarios, y esto en un contexto donde la inflación, ya está acercándose al 10% mensual, hace que la capacidad de ajuste sea mucho más lenta. Es decir, mientras los empleadores tienen la capacidad de ajustar diariamente, esto a charlar con cualquier comerciante de tu barrio y te va a decir que las fábricas les bajan nuevas listas de precios con una periodicidad muy preocupante, con lo cual hay algo de los empleadores de su capacidad de ajustar sus precios casi mensualmente. Los trabajadores formales, por vía de las paritarias, tienen posibilidad de ajustar, tardan un poco más, pero tienen posibilidad de ajustar. Los trabajadores y trabajadoras informales, y ni que hablar los cuentapropistas, son los que están en una peor situación, porque esa capacidad de ajuste de su ingreso nominal tiene un rezago más importante y hace que sea mucho más, que llegue más tarde. Esto, en un contexto, si vos tuvieras una inflación anual del 6-7% anual, no sería tan problemático. Donde la inflación ya es del 10% mensual, ya eso sí implica un rezago muy importante de los salarios de este sector, que implica la mitad de la fuerza laboral del país.
Antes de meterme con una consulta breve sobre jubilaciones, la última sobre el mundo laboral, que es curioso porque uno ve los informes tanto del INDEC como los que distribuye el CIPA, el Ministerio de Trabajo a través del CIPA, que el empleo de alguna manera recuperó los niveles de prepandemia, incluso sigue creciendo, a niveles muy bajos, pero de alguna manera la generación de empleo se mantiene activa. Y así todo, el efecto en la economía sigue siendo negativo, digo, todo se lo termina engullendo de alguna manera la inflación, o el que tiene un trabajo, hablaba al principio de este fenómeno al que hizo referencia la vicepresidenta el año pasado, de los trabajadores pobres, ¿no? ¿Es así? ¿Se está dinamizando la creación de empleo, pero siempre con salarios bastante achatados? Absolutamente. El proceso que se está viendo es ese. Es una economía que crea puestos de trabajo, incluso formales. O sea, la mayoría de los puestos de trabajo que se crearon en los últimos, durante la gestión del Frente de Todos, pero incluso yendo del 2015 en adelante, son trabajo no registrado y trabajo por cuenta propia. Pero lo cierto es que una vez que salimos de la pandemia, es decir, desde mediados del 2020 en adelante, se inició un ciclo de creación de empleo formal que todavía se sostiene. Es decir, al principio podía ser recuperación, rebote post-pandemia, era esperable, pero lo cierto es que una vez que pasó ese fenómeno inicial, el proceso de creación de empleo se sostuvo y de hecho los últimos datos que tenemos, que son de febrero, es decir, no hace tanto tiempo, todavía sigue creciendo a tasas relativamente elevadas. Y esto en un contexto donde la actividad económica, vos decías, los indicadores ya desde septiembre del año pasado, ya la actividad económica viene en caída o estancada. Así que ahí hay un tema para explicar. No es fácil explicar cómo una economía que ya está mostrando signos de estancamiento importantes, con niveles de inflación muy importantes, que eso además conspira contra la inversión, es un proceso muy complejo, sigue creando empleo formal. Hay algunas hipótesis, por un lado una que vos señalabas, es decir, es empleo formal pero de muy bajos salarios. Es un empleo formal en un contexto de una economía muy cerrada, con niveles de importación restringidos y limitados al mínimo posible. Es una economía donde no hay prácticamente incentivos al ahorro, porque hoy no hay mecanismos que te permitan cubrirte de la inflación si vos querés ahorrar en moneda local, con lo cual hay un incentivo al gasto en algunos sectores de la economía, sobre todo de ingresos medios altos y altos, que podrían estar favoreciendo el incremento de la producción y el consumo en algunos sectores y que esto redunde en una creación de empleo, al menos empujado por el consumo de esos sectores. Pero de vuelta, son todas hipótesis que nos planteamos para intentar explicar esta discordancia que es real, que es una economía que ya muestra signos de estar exhausta, de estar estancada, con alto nivel de inflación, pero que al menos hasta febrero seguía creando puestos de trabajo a un ritmo bastante elevado. Luis, la última y tiene que ver con jubilaciones. También están, supongo yo que en este contexto también hay un retroceso, una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. A ver, con las jubilaciones hay que hacer una distinción. Por un lado... Están las grandes y las bajas. Bueno, a ver, las grandes, las medianas y grandes y las bajas. A ver, digamos, aquellas que tienen... A ver, ¿viste? Las jubilaciones se ajustan trimestralmente por un índice que combina los salarios con los recursos del ANSES. Bueno, es un índice que viene dando mal hace mucho tiempo. Es decir, las jubilaciones vienen perdiendo contra la inflación por mucho, hace mucho tiempo. El gobierno nacional lo que dispuso para paliar ese fenómeno fue otorgar bonos excepcionales todos los trimestres, va diciendo cuánto es el monto del bono este trimestre, y se va cobrando por mes, y esto hace que aquellos sectores que perciben los bonos, en algunos casos le empaten a la inflación, en otro caso le puedan ganar, ahí depende mucho de cada mes, y estamos hablando acá de los jubilados que cobran la mínima hasta los que cobran 2 mínimas, y esto depende mucho de cada trimestre, esto es totalmente discrecional, no está previsto en ninguna regulación. Los que están por encima de esas 2 mínimas, hoy no recuerdo a ver cuánto quedó, pero digo, estamos hablando de jubilaciones en torno a 150.000 pesos para arriba, sí. No tienen ningún tipo de bono y esos se están perdiendo
a razón de 15 o 20 puntos contra la inflación en la gestión del Frente de Todos. Y vuelta, no estamos hablando de jubilados y jubiladas multimillonarios, ni mucho menos. Estamos hablando de personas de ingresos medios que tuvieron alguna posibilidad durante su vida activa de tener un trabajo con un salario un poco más elevado, pero que tampoco es que con 150.000 pesos hoy están teniendo la gran vida y se están gastando esa plata en viajes al exterior, ni mucho menos. Pero bueno, y el tobogán se acentúa más si se tiene en cuenta que la caída salarial se viene arrastrando de la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Luis, te agradecemos por tu tiempo, sé que te tenés que ir a trabajar como lo tenemos que hacer todos, así que nada, te agradezco por tu tiempo, siempre clarísimo, y bueno, gracias por estar acá en 14 bis. Ahora se van, Nico. Luis Campos, abogado, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Sus informes laborales siempre por Twitter son hilos muy interesantes con estadísticas oficiales, no son números que Luis apela y toma al azar, sino que son estadísticas oficiales ya sea del INDEC, del CIPA o del ANSES. Para seguirlo en Twitter es @LuisCampos76. Así que Luis Campos pasó por 14 bis. Ya volvemos.